Vamos a empezar a grabar. ¿Qué me pusieron aquí? Fue plan con maña, pues tal vez sí. No se escucha, pues sí. Pero bueno, ya, de eso ya pasamos. Cerramos. Está grabando. Voy a compartir pantalla. Está en... Pues esta no. Siempre no. Esta. Compartir. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a hacer grande. Ok. Ok. Ahí está. Muy bien. Quedamos en esto. No, en esto. Ok. Señores, habíamos dicho que íbamos a explicar las razones por las cuales el derecho internacional privado tiene tanta importancia actualmente. Y estos son las situaciones jurídicas privadas internacionales. Las situaciones jurídicas privadas internacionales van a ser fundamentales para poder entender un poquito más la situación del derecho internacional privado. Dijimos en primera instancia que la tenemos las personas y las relaciones familiares. El hombre es migrante. Al contrario de lo que muchos piensan, no es cierto. No es cierto que el hombre se queda a vivir mucho tiempo en un lugar. Al contrario, cambia, migra. Y si las condiciones de vida son mejor en otro lado, se irá para allá. Entonces, pues es una situación hasta lógica. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de México con Estados Unidos. Pero no, ustedes no tienen la idea de birmanos y de vietnamitas y de coreanos que llegaron a ser migrantes para Japón, para China. Tampoco pueden ustedes entender la situación de la migración, por ejemplo, en Europa, cuando los europeos se ven infestados prácticamente de árabes y de norafricanos. Entonces, ¿qué sucede en México? Pues obviamente el centro son los Estados Unidos. Estados Unidos representa para muchos mexicanos la posibilidad de tener una vida mejor. Y es obvio que cuando un mexicano migra para allá, porque va a tratar de buscar unas mejores condiciones de vida, pues generalmente se va a encontrar con que pues ya una güerita ya le cerró el ojo y ya ven que los mexicanos somos querendones, pues ahí que qué podemos decir, ¿no? Entonces, pues la verdad lo que va a suceder es que vas a tener pareja allá y vas a tener familia aquí, y entonces todo lo que se puede generar. Ojalá y fuéramos de las personas que se llevan a su familia cuando migran, pero la verdad es que somos muy dados a pensar, ay, pues que yo sufra y no sufran mis hijos, pero el problema está en que cuando estás solo por allá, se te ocurre hacer un montón de cosas que no deberías de hacer. Y desgraciadamente también es cierto que empiezas a tener familia en dos lados, empiezas a tener problemas con divorcios, con matrimonios, empiezas a tener problemas con herencias, empiezas a tener problemas con filiación, empiezas a tener problemas con patrimonios, con contratos, y entonces estas condiciones de las personas y las relaciones familiares son las primeras que explotaron en materia de derecho internacional privado, con la situación de que se tenía que buscar una solución para poder tener una condición de vida pues lo suficientemente buena en dos lugares al mismo tiempo. Eso fue lo que ocasionó que se buscara soluciones de derecho internacional privado. Y el comercio internacional también tiene mucho que ver. Nosotros en el comercio internacional tenemos que acudir al término globalización, pero no entendiendo al término globalización como un fenómeno que solamente se da en la economía. La economía se ve globalizada, pero porque no es un fenómeno de la facilidad de comunicaciones que se tienen actualmente. Yo hoy, sin tener que viajar por avión, yo puedo tener en mi computadora contacto con muchos derechos o con muchas personas en otros países. Y esto implica que entonces tengo relaciones, puedo tener contratos, puedo tener actos comerciales con personas en todo el mundo sin ni siquiera tener que salir del país. Esto ha ocasionado
que se genere el fenómeno globalización. Y por ejemplo, la globalización pues es comercial, es económica, es política, es hasta jurídica. Y por ejemplo, lo vemos ahorita con la pandemia, pues puede ser hasta de salud, porque este virus que nos está atacando, pues es un virus chino. ¿Y China dónde queda? Al otro lado del mundo y estamos todos contagiados, imagínense nada más. Entonces, la situación es que la globalización va a traer consigo otro fenómeno muy importante. La globalización comercial lo que ha ocasionado es que ahora los especialistas en derecho mercantil, en su forma de tratar de darle agilidad a las transacciones comerciales, han buscado una solución para un fenómeno que hace muchos años no se daba, pero que hoy se da a cada rato, que se llama la transterritorialización o la transnacionalización de las relaciones jurídicas. Es decir, cuando un acto comercial trasciende fuera de las fronteras mexicanas y entonces se puede ser objeto de aplicación de varios derechos. Los mismos mercantilistas que tratan de solucionar las cosas lo más ágil y lo más rápido posible, se encontraron con que es importante manejar una visión completamente distinta de lo que es la, este, la, las soluciones jurídicas internas. Y entonces empezaron a buscar soluciones a nivel internacional. Nosotros debemos de aceptar que gran parte de la doctrina de los internacionalistas privatistas se basa principalmente en el derecho mercantil. O sea, los mercantilistas han dado soluciones más prácticas a los problemas de leyes que los propios sistemas normales o los propios sistemas civiles. Entonces, esto es la situación que ha generado la aplicación del derecho internacional privado. Sin embargo, llegamos al punto de decir, bueno, ¿y cuál sería la definición del derecho internacional privado? Y contestamos, el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan los diversos métodos para resolver problemas de tráfico jurídico. Yo voy a ser sincero, o sea, esta última parte lo pueden sustituir por problema de conflicto de leyes o conflictos jurídicos. Sin embargo, el punto es que yo pienso que el término tráfico jurídico implica mejor el problema que el de conflicto de leyes. Y entonces, pues entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el objeto del derecho internacional privado? El objeto del derecho internacional privado es estudiar los métodos para solucionar problemas del tráfico jurídico. Ese es el objeto. Y entonces, la importancia del derecho internacional privado se va a consistir en que los que estudian derecho internacional privado, o sea, ustedes, van a poder aplicar los diversos métodos para resolver problemas de tráfico jurídicos, sí, ustedes, para resolver conflictos a nivel internacional, sí, ustedes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Señores, este es el perfil del jurista del futuro. El jurista del futuro no va enfocado al derecho penal, ni va enfocado al derecho civil, es más, no va enfocado ni siquiera al derecho mercantil. Va enfocado a que puedan solucionar diversos problemas que se generan con la aplicación de las leyes en el espacio y va a ser fundamental que sepan aplicar mejor las condiciones del derecho internacional privado. Esa es la importancia que va a tener el derecho internacional privado. Y entonces nos vamos a enfrentar a un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? Derecho internacional privado. ¿Está bien dicho? Yo voy a comentar algo. Primero, derecho internacional. Si nosotros estamos hablando de tráfico jurídico a nivel nacional, a nivel interno, México es un país que tiene 32 códigos civiles y tiene 33 con el federal. Esos 32 códigos civiles van a tener diferencias entre ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Va a haber conflicto de leyes a nivel interno. Va a haber tráfico jurídico a nivel interno. Entonces, ¿qué sucede? No podemos decir que sea internacional. No es un fenómeno que sea exclusivo del ámbito internacional. Pero a esto hay que agregar otra cosa.
internacional. El origen del término implica internaciones o decir interpueblos, como se conocía también al derecho internacional hace antes, se llamaba derecho de gentes, derecho de los pueblos. Pues el problema ¿cuál es? Que ya no podríamos decir que es derecho internacional. Estaríamos hablando de que este es un derecho interestatal, interestadual, como quieran llamarle, pero las naciones no son los integrantes del derecho que nos converge. ¿Cuál es la situación? Pues deberíamos decir derecho interestadual o interestatal, porque el Estado es en verdad el que va a fungir como el elemento internacional o el elemento que va a tener las relaciones a nivel del derecho internacional público. Pero, pues bueno, ahí está el puesto, el punto en el cual tal vez la denominación tampoco es muy favorable. Pero privado, cuando nosotros estamos hablando de derecho privado, hablamos de las dos grandes ramas que nos dejó el derecho romano, derecho civil y derecho mercantil. Pero aquí, en esta materia, vamos a ver derecho procesal, que es típicamente público. Podemos ver derecho penal, que es típicamente público. Podemos ver situaciones administrativas, que son típicamente públicas. Entonces, estar diciendo que es derecho internacional privado, pues hace que la doctrina pueda estar a favor de la denominación o en contra de la misma. Por ejemplo, el caso de los que están a favor, el maestro Pérez Nieto, pero el maestro Pérez Nieto, desgraciadamente, yo acepto que sabe mucho, pero el problema es que cuando él dice que hay que aceptar la denominación derecho internacional privado, porque ya hay una larga tradición sobre la materia, pues es estar tapando a la desnudista con servilletas, ¿no? O sea, no puedes atacar una cuestión tan importante como esta diciendo que pues es tradición. Entonces, pues yo creo que no deberíamos de considerar que por tradición derecho internacional privado deba ser la denominación de nuestra materia. Obviamente hay infinidad de autores en contra, de los cuales han hablado de otras denominaciones posibles. Por ejemplo, el maestro Víctor Carlos García Moreno, mexicano, hablaba de derecho conflictual. Pero el problema del derecho conflictual es que tú estás definiendo todo por una parte. Es como decir que aquel es pata. Oye, no, pero es un perro. No, sí, pero tiene pata. Y entonces considerar que denominarlo pata está llamándole perro. Pues es solamente una parte del perro. El perro es todo el conjunto. Pues no le puedes decir pata y ya decir que eso es perro. Es lo mismo que pasaría con derecho conflictual. El sistema conflictual es quizá el más importante de los diversos métodos para resolver problemas de tráfico jurídico, pero no es el único. Entonces, bajo esas condiciones, derecho civil internacional también no es muy acertada. ¿Por qué? Porque no nada más se ven aspectos de derecho civil, se ven aspectos de derecho mercantil y como ya lo comentábamos, se pueden ver aspectos de derecho penal, se pueden ver aspectos de derecho procesal, se pueden dar aspectos de derecho administrativo. Entonces, pues es obvio que no nos satisfacen ese tipo de denominaciones. Contreras Vaca utiliza una denominación bastante interesante, convergencia de normas jurídicas, convergencia de conflictos de leyes. La convergencia implicaría que dos casos van a caer exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, el problema de la denominación que tiene el maestro Contreras Vaca es que el hecho de que haya posibilidades de aplicar dos leyes en el mismo caso, pues no es el fin del derecho internacional privado o del, como le quisiéramos llamar, porque determinar la convergencia es como decir, ahí está el problema, pero ¿y? Lo que tendríamos que llegar a la conclusión es que como el objeto del derecho internacional privado son los métodos para resolver problemas de tráfico jurídico y el derecho internacional se conceptúa como, el derecho internacional privado se conceptúa como el conjunto de normas que regulan los diversos métodos para resolver problemas de tráfico jurídico, pues no me quedaría otra, no pienso yo en que hubiera otra solución,
más que denominarle a nuestra materia metodología para resolver problemas de tráfico jurídico. Eso me parece mejor que convergencia, porque convergencia sigues hablando generalmente de lo más simple, pero no estás dando la solución. Y sin embargo, metodología sí implicaría que estamos tratando de dar solución. Metodología para la solución de problemas derivados de tráfico jurídico. Yo lo único que sé es, a ver, pónganlo en una tira de materias. Si de por sí se ponen locos cuando tienen que poner muchas palabras, imagínense que digan, ay, voy a estudiar, apúnteme en metodología para la resolución de problemas derivados del tráfico jurídico. Pues va a estar muy difícil. Eso no va a caber en las tiras de materias y rompemos mucho con el derecho internacional privado, que si de por sí ya es una denominación bastante larga, pues metodología para la solución de controversias del tráfico jurídico, pues todavía está muchísimo menos. Pero yo pienso que debería ser así. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos específicamente a la solución. Estos son métodos para resolver problemas de tráfico jurídico. Y yo pienso que sería muchísimo más ordinario, muchísimo mejor que una persona entendiera qué es lo que se busca en la materia, andar hablando de derecho internacional privado cuando no es ni internacional ni es privado. Entonces, pues ahí viene mi posición. Esa es nuestra postura. Sin embargo, pues bueno, como estamos hablando de derecho internacional, pues tenemos que hablar de los dos puntos, que es con qué se distingue el derecho interno y el derecho internacional. En primera instancia, son 38 minutos, me quedan unos 34, voy a tratar de apurarme, pero si se corta, ya saben que voy a iniciar una nueva, ¿ok? Muy bien. El derecho interno se basa en un sistema jurídico. ¿A qué se refiere el sistema jurídico? El que ustedes conocen, constitución, tratados de derecho federal, constituciones estatales, y ya de ahí lo que quieran acomodarle. Bueno, eso en una pirámide como la que hemos estudiado en infinidad de ocasiones con Kelsen. Bueno, ese es un sistema jurídico. ¿Qué pasa en el derecho internacional? No existe sistema jurídico. O sea, no hay una constitución internacional, no hay una constitución supraestadual, no hay nada. Y entonces, pues obviamente no existe ningún sistema jurídico. Por ahí no faltará el ocurrente que me diga, es que está la Carta de las Naciones Unidas. Pues sí, la Carta de las Naciones Unidas existe, pero no es una constitución. Son los estatutos de funcionamiento de una organización internacional. Por lo tanto, tendríamos que caer en el hecho de que eso no es una constitución propiamente dicha. Por otra parte, tenemos que en el derecho interno, el derecho es legislado, es decir, hay un órgano específico para crear leyes. En cambio, en el derecho internacional, el derecho es concertado. ¿Esto qué quiere decir? Que se ponen de acuerdo para concebir el derecho. Ya estamos sobre tiempo.